Hola amigos de Emprendetub, hoy estamos en un nuevo video y algunos ya advertirán la presencia de Diego ahí en la imagen chiquitita y cuando está Diego es porque vamos a hablar principalmente de contabilidad, finanzas, tributación, impuestos. De hecho estamos en una fecha muy cercana al tema que vamos a tocar hoy día. Si no han visto nuestro video que hicimos con Diego de declaración de renta 2021, les recomiendo que lo vean. Es largo, es como de 1 hora y media, pero creo que igualmente es un tema que incluso da para mucho más, sobre todo por el nivel de complejidad que puede llegar a tener, tiene muchas aristas y también, por supuesto, porque lamentablemente es un tema en que los emprendedores muchas veces estamos al debe, que no lo manejamos adecuadamente y que por tanto cuando uno lo va a explicar tiene que tomarse bastante tiempo. Y el tema de hoy, y aquí ya con esto le voy a dar el saludo, por supuesto, y el pase a Diego para que partamos la conversación. Hoy día vamos a hablar específicamente, no todo el proceso de declaración renta, eso, como les digo, está en el otro video. Vamos a hablar del formulario 22 o el formulario de declaración renta, que es el que todos quienes tienen inicio de actividades en primera categoría, contribuyente primera categoría, sea persona jurídica o natural, que hayan hecho inicio de actividades, tengan o no tengan movimiento, deben declarar todos los años. Un ejemplo, si tú hiciste inicio de actividades el año pasado con una empresa en primera categoría el 31 de diciembre, igualmente, este año tienes que presentar tu declaración de renta en el mes de abril, aunque sea que no emitiste una boleta, factura, nada. Y eso tiene varias otras implicancias que vamos a ir hablando con Diego, que en el fondo son no solamente la elaboración del formulario 22, que normalmente nunca es simple, o sea, aquí tampoco es una invitación a que van a entender cómo hacer su propio formulario 22, para nada. Yo soy emprendedor hace años, la mayoría que sigue el canal lo sabe, tengo varios negocios y entiendo bastante de estos temas y creo que jamás se me ha pasado por la cabeza ponerme yo a llevar mi propia contabilidad o menos aún elaborar yo una declaración renta porque probablemente entendiendo igual un poco lo que estoy haciendo, dejaría la escoba y además Diego también les puede explicar con mucho más propiedad que yo que lamentablemente, existe una dinámica en cuanto al tratamiento del servicio de impuestos internos hacia nosotros los emprendedores y sobre todo hacia las empresas en realidad, de que aquí no existe el concepto de error. Acá te equivocaste, pero eso tiene multa inmediatamente. Yo no es que pueda ir a decirle al servicio, ¿sabe qué, don Servicio de Impuestos Internos? Yo me equivoqué porque yo no sabía y la verdad que se me ocurrió que el formulario no era tan difícil y quise probar. Multa. Así de simple. Y como son varios procesos, podemos acumular incluso varias multas. Y además, y con esto ya cierro para no hacer tan largas las introducciones como lo hago siempre, una declaración renta, y aquí Diego puede también, por supuesto, profundizar, mal hecha nos va a perseguir probablemente años en el tiempo, porque ya después la siguiente puede quedar observada con respecto de esta y eventualmente el servicio siempre tiene la posibilidad de revisar a lo menos 5 años hacia atrás. Y por tanto, algo que hice mal ahora me puede pegar en 3, 4, incluso hasta 5 años. Y cuando me pega 5 años después es mucho más fuerte porque además las obligaciones, los intereses, las multas van a correr desde cuando incurrí en esa falta, en esa irregularidad, y me van a aplicar todo desde ahí. Entonces el cobro de que podría haber sido pequeño quizás cuando si se hubiera detectado a tiempo, va a venir absolutamente recargado cuando finalmente llegue. Y por lo mismo, no es la idea asustarlos ni nada, sino que más bien ser directo con cómo realmente son las cosas. Igualmente este video tienen que verlo por un tema de que uno igualmente como emprendedor tiene que entender de estas cosas, pero vuelvo al punto de que esta no es una invitación para nada a que empecemos a jugar con procesos contables que son delicados y hoy día vamos a hacer una anatomía del formulario 22 y sus añadidos.
Diego, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Diego va a estar en varios videos más del canal, va a ser un colaborador permanente, así que la verdad que te agradezco un montón el tiempo y también la forma de explicar. Creo que en el video de renta también quedó bien claro que dominas mucho los temas y tienes una capacidad muy buena también de poder comunicarlos, así que un placer tenerte acá y a tu disposición ahora para que empecemos a conversar. Yo acá voy a hacer el papel de el alumno porro que no entiende mucho de qué es lo que está pasando y voy a tratar de ponerme en el escenario de un emprendedor que necesita entender este tema porque en realidad yo, o sea, cuando me cobran la renta, el contador, muchas veces no sé ni qué estoy pagando, que era lo que a mí me pasaba en los primeros años. Hola Marco, bueno, saludo a todos, gracias por la invitación, gracias por el espacio, sobre todo entendiendo de que tanto nosotros como ustedes hace rato estamos tratando de hacer que los emprendedores aprendan y ponernos en los zapatos de ellos, pues, así que démosle nomás, pues, partamos. Perfecto. Y yo creo que lo primero, Diego, ¿qué es el formulario 22? O sea, súper, digamos, concreta la pregunta, obviamente para ti súper básica, pero creo que es interesante tener una primera definición. Claro, ahí podríamos partir con algo que es súper interesante, que es entender que lo que normalmente nosotros conocemos con el concepto de renta muchas veces viene heredado de mala manera sobre el famoso formulario 22, que es el único documento que muchas veces nosotros usamos, por ejemplo, cuando hacemos nuestras rentas personales. Yo creo que todos venimos un poco con ese paradigma de que en algún momento mandamos la renta mediante el formulario y entendemos que la renta es solo ese proceso. Lo importante al momento de emprender o de hacer una empresa, sobre todo para los amigos que es su primer año que tienen una empresa, como decías tú, súper importante. Todos los que iniciaron su empresa en el 2020 ya están obligados a enfrentarse a su primer ciclo de renta. Y la renta, en general, para diferenciarla del formulario, se basa en varios hitos, donde hablábamos el otro día, por ejemplo, como decías tú en otro video, donde está más extenso, de declaraciones juradas, posteriormente presentación del formulario, que las declaraciones juradas para los amigos es básicamente la información que maneja la empresa de terceras personas que trabajaron con la empresa, incluyendo a los socios de la empresa. Ahí podemos andar un poquito después, probablemente ver la pantalla, pero es un sistema de información. Y posteriormente, nuestra declaración de renta viene a ser concretada con toda la información que se hizo en las declaraciones juradas, algunas cosas que uno mueve para poder presentar estados financieros y tributarios más donde también vean el video anterior, y el formulario 22 pasa a ser solamente que el broche de oro de lo que es el proceso renta. Entonces, finalmente, la renta consta de dos grandes hitos, las declaraciones juradas, que son obligatorias para todos. Ahí es súper relevante, Marco, decirle a los amigos que, aunque tengan ese concepto chilensis de sin movimiento, igual por lo menos hay una declaración jurada de régimen que tienen que presentar. Y posteriormente, a partir del 1 de abril, se abre la posibilidad de enviar este famoso formulario que lo que hace es cerrar solemnemente y es una aceptación de lo que ya se declaró en las declaraciones juradas individuales. Perfecto, Diego. Pero igualmente, para entenderlo más claro aún en términos de, aquí yo me voy a poner en el otro lado como emprendedor, cómo lo veo yo, digamos, también como emprendedor o cuando lo empecé a entender bien ya esto, que pasaron años en realidad y multas, y en otro video conté un poco de eso. Eh, en realidad, acá creo que hay una cosa que de repente ocurre y creo que en este, digamos, espacio de un par de, digamos, de frases que voy a lanzar ahora, creo que puede ser que a alguien le quede esto mucho más claro, porque de verdad que es así como yo finalmente lo logré entender. Tú todos los meses vendes, tienes operaciones de tu negocio que debieran, porque si no el negocio no está funcionando, generarte utilidades. O sea, estás ganando plata todos los meses con la operación de tu empresa, de lo que sea tu empresa. Y adicionalmente esa empresa está recibiendo boletas de honorarios si es que estás con prestadores de servicios, se pagan sueldos, hay arriendos y también, por supuesto, hay facturas de compra. ¿Ya? Todo eso, normalmente parte de eso en realidad, porque algunas cosas no se declaran mensual, pero gran parte de eso
tiene su expresión mensualmente en otro formulario del cual también van a ver un par de videos, el formulario 29, que es un formulario de declaración mensual de impuestos, pero de hecho, justamente antes de que partiéramos este video, como fuera de cámara, con Diego estábamos conversando y Diego ahí creo que, digamos, dio en un punto que es absolutamente clave. Muchos emprendedores, yo me incluyo, yo también creía un poco antes que era así, creen que en realidad en el F29 en cierta forma están pagando impuestos de la empresa. Y ahí tenemos un tremendo, tremendo problema si es que tú crees eso. Y algunos me dirán, pero Marco, si yo me meto a declarar el F29 todos los meses y todos los meses pago. Sí, estamos de acuerdo, sí, de que hay pagos muchas veces en el F29, es correcto. De hecho, si tienes movimiento a nivel de venta, vas a tener al menos pago de PPM, dependiendo del caso, puede que pagues IVA, etcétera. Pero ninguno de esos impuestos, y esto es lo que me pareció interesante de lo que comentaba Diego, es tuyo. Y aquí viene el tema, y me imagino que algunos ya están poniendo unos ojos gigantes que no estoy entendiendo nada. ¿Qué pagas en el F29? Pagas IVA. ¿De quién es el IVA? Del Estado. Pagas retenciones de boletas de honorario. ¿De quién son esas retenciones? De la persona que te prestó el servicio, no son tuyas. ¿Qué más pagas en el F29 normalmente? Eh, Impuestos de los sueldos. ¿A quién corresponden? A la persona que le estás pagando sueldo. Al final, en el F29 mensual, tu empresa cumple simplemente una función recaudadora y de traspaso de impuestos que van para otro lado y que normalmente son impuestos que son del Estado. Entonces, el F29 no explica en absoluto qué impuestos pagan las empresas y simplemente debiera ser un tema de llevarlo ordenado, de entender un poco su lógica, pero ¿dónde está la magia o, digamos, dónde puede estar lo relevante de lo que ocurre con uno como empresa, digamos, y como persona? Porque en el otro video pueden ver que en realidad la empresa y la persona confluyen finalmente en términos de cómo se debiera distribuir la carga impositiva para pagar impuestos adecuadamente o de manera inteligente, podríamos decirlo. Y en el F22 es donde uno se presenta para que el Estado venga o no, dependiendo del caso, y tome su tajada. No es en estas declaraciones mensuales. Entonces, este puro momento que ocurre en abril resume la operación completa del año y ahí es donde se define si tú vas a pagar o no vas a pagar impuestos y cómo los vas a pagar. Esa es la importancia finalmente que tiene y yo como emprendedor lo entiendo así en términos de que aquí está donde me pueden venir no sé, a comer la utilidad completa del negocio si es que no entiendo qué es lo que está pasando. Exactamente, eso es súper importante de considerarlo, porque finalmente donde radica el entendimiento, como tú dices, de todos los conceptos. Acá en el formulario 22 es lo mismo, o sea, no recuerdo si lo nombré directamente, pero el formulario 22 básicamente el proceso en el cual nosotros demostramos la utilidad que tuvo la empresa y el impuesto que nosotros estamos dispuestos a pagar o que debemos pagar según la normativa legal que existe. Claro, Así así, como tú decías, es otra de las responsabilidades que tenemos. La primera es una responsabilidad de recolección de dinero. Ahora, mucha gente se preguntará, pero si la persona que presta honorario, ¿por qué no declara él el impuesto? Eso es básicamente porque se recae aquí la obligación en la figura de primera categoría que está obligada mensualmente a tener que declarar. Entonces, por eso todos los montos que están trabajados con la empresa, en este caso se responsabiliza a la empresa receptora de los servicios o de los beneficios para que él, como tú decías delante, la entera ante arcas fiscales y que es parte de sus obligaciones. exacto. Entonces, en el F22 es donde vamos a mostrarnos
tal cual. Ahora, Diego, así como para ir avanzando un poco en profundizar la conversación sobre este formulario, lo primero y lo que, bueno, aquí yo puedo contar cómo lo he hecho como emprendedor. Yo cuando era más joven, estudiante y hacía declaraciones, o sea, hacía solamente boletas de honorario, yo declaraba renta como persona y lo hacía con la propuesta porque tenía solamente boleto de honorario y era muy sencillo. Y en esos años, han pasado harto tiempo, en esos años a uno le devolvían el 10, era el 10%, ahora es el 11,5% y va a ir subiendo. Ese es para otro tema, en el fondo, el tema de para dónde se hace esa plata y todo. Pero en aquellos años yo declaraba con propuesta persona natural, no tenía participación en empresas que me complejizaran la renta. De hecho, sí tenía participación en empresas, pero son familiares y la verdad que nunca me complicaron la renta y declaraba mi renta yo solo y me devolvían ese 10%. Cuando empecé a tener ya mi primera empresa y más movimiento y todo, y nosotros tuvimos la precaución con mi socio de aquel entonces de siempre considerar tener un servicio contable permanente, que es algo que yo recomiendo absolutamente, y que, como dijimos en el otro video, no estamos hablando de montos altos. A mí me sorprende cuando la gente cree que en realidad tener contabilidad mensual es que va a tener que pagarle el sueldo completo a un contador. De hecho, me lo han dicho varias veces, así como que, puta, Diego, para que me haga el formulario 29 y me asesoren algunas cosas que de repente mes a mes, si uno tiene poquito movimiento, son mínimas, tendría que pagarle su sueldo entero de todo lo que él genera en el fondo porque no va a hacer nada más en el mes. No, los servicios contables los contadores manejan cientos normalmente de contabilidad en un mes y por tanto, obviamente te van a cobrar dependiendo del tamaño de tu empresa, pero son cosas muy accesibles. O sea, en el fondo, probablemente, aquí Diego me puede corregir, pero probablemente los servicios contables pueden partir de los 30, 40 mil pesos hacia arriba, si no son cifras estratosféricas. Pero bueno, yo tenía contador y una de las primeras cosas que conversamos con ese contador era justamente el pago de los impuestos anuales y todo. Y a mí nunca se me pasó por la cabeza tratar de hacer el F22 yo solo. De hecho, nunca, ni siquiera cuando era, o sea, ese fue como, creo que como de los errores que no cometí, fue ese, así como, ya bueno, ahora es como empresa y tanto mi renta personal como mi renta de esa empresa y ahora de las otras y todo, ya ahora es un poco más complejo con todos los años y con las cosas que han pasado, pues yo tengo varias empresas y mi renta es compleja en general y nunca pensé en hacerla yo solo. Igualmente, por lo mismo, ahí decir que la idea aquí siempre es entender y que el contador finalmente la haga. Y cuéntanos un poco, Diego, finalmente en el formulario de declaración de renta, en este caso de una empresa, porque normalmente igual hay que hacer de las personas, pero aquí vamos a hablar solo de las empresas. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es con qué me voy a encontrar finalmente que yo estoy presentando a nivel de declaración como empresa? Ya mira, aquí tú acabas de tocar un tema que es súper relevante y es, por ejemplo, consejo número uno, o sea, la gente que quizás conoce un poco del trabajo que nosotros hacemos, que yo he hecho personalmente, saben que yo estoy muy por la democratización de la información y que el cliente sepa lo que uno hace. Y en rigor a lo mismo, yo creo que lo primero tocaste un tema súper importante, Marco, o sea, no es aconsejable que alguien que no tenga el conocimiento contable o tributario haga su propia declaración de impuestos. Eso es lo primero, porque la cantidad de beneficios que quizás se puedan perder o la cantidad de dineros excesivos que se puedan pagar son realmente importantes. Por ejemplo, lo voy a dejar como tarea para que la gente solamente lo dimensione. Aproximadamente un 40% de la población que genera servicios de honorarios al hacer la declaración jurada propuesta por impuesto interno está pagando más impuestos del que debe. Eso se los dejo tarea para la casa para que no se confíen siempre en las propuestas de impuesto interno. Hay muchas connotaciones dentro de esa y probablemente en algún futuro muy cercano hablemos de ese tema. De hecho, barberos, peluqueros, tatuadores, etcétera, etcétera. Todos al usar la propuesta normalmente están
declarando más impuestos del que deberían. Después nosotros les vamos a enseñar, Marco, cómo corregir eso, pero lo digo como a modo de poder dimensionar. Impuesto Interno siempre va a proponer cosas que son finalmente las que él considera que es el óptimo para el pago de impuestos. Es decir, toda propuesta de impuesto interno viene cargadita al Estado. Eso sería la primera lógica por la cual no es aconsejable que uno haga sus propios impuestos. Ahora, sobre cuáles son las cosas importantes o relevantes a saber, porque esto es importantísimo desde el punto de vista de que tampoco significa que nosotros como emprendedores tengamos que creerle al contador, porque por otro lado es cómo nosotros evaluamos si tenemos un buen contador, un contador más o menos, un contador que... Esto no tiene que ver ni siquiera con el tiempo que lleva la persona en la contabilidad. Entonces, por ejemplo, lo primero que cualquier persona tiene que tener súper claro es cuál es su régimen tributario para saber finalmente cuál es el monto de impuestos que va a pagar o cómo le va a repercutir. Lo segundo, ¿cuál es más o menos la base que conoce impuestos internos de su utilidad? Ahí, por ejemplo, hoy día podríamos decir, chuta, no tengo claridad de cómo eso se hace. La verdad es que incluso existen algunas herramientas de mercado o en el mercado que funcionan en carácter freemium en alguna de sus versiones, que ya son muy buenas. Por ejemplo, yo podría recomendar fácilmente a Contable App, donde tú entras y pones tus datos y cualquier persona que compra, vende, tiene un horario, se va a acercar bastante a su resultado primario. Y por qué no nombrarlo también en Temuco RPyme, RPyme que también solamente con loguearse después de 60 segundos y 2 horas de sincronización, más o menos te acerca el resultado de utilidad de la empresa, que eso es lo primero que hay que tener, considerar de forma importante. Después de saber eso, evidentemente nosotros podemos tomar algunas decisiones como qué es lo que vamos a presentar en las declaraciones juradas, porque la declaración jurada también, no sé si vamos a tener tiempo, Marco, de mostrarlo, pero la declaración jurada ya viene con una propuesta y esa propuesta nosotros tenemos que analizarla. No es tan fácil como llegar y decir, ah, esta es la propuesta, la declaro, porque lo mismo, podríamos terminar pagando más impuestos del que deberíamos, o en su efecto teniendo una renta que después no nos sirve. Yo creo que a ti te suena bastante, Marco, el hecho de que mucha gente dice, chuta, el contador me hizo la renta, fui al banco y la renta no me sirvió ni va a pedir 10 lucas. Entonces, finalmente, también es súper importante el hecho de considerar que eso también podría llegar a pasar y que también la presencia, en este caso, del contador dentro del proceso contable es súper relevante. La renta no solamente afecta a la empresa, sino que también afecta a los dueños de la empresa. Por ende, si el dueño de la empresa quiere darle alguna configuración especial a su vida en base de la empresa, es un hito súper importante. Y después de hablar de eso, de la creación de renta, viene, como te digo, lo que para mí en realidad es como la parte final, y no es que sea la menos importante, sino que es la que donde ya no puedes hacer muchas cosas que finalmente la renta en sí. La renta hoy día, para que los amigos entiendan, la renta hoy día podría llegar a un proceso que si se trabaja a tiempo, sea apretar un botón, que esa es la premisa que todos sabemos de impuesto interno, lo que no dimensionamos es lo que pasa para atrás. Pero claro, si nosotros hacemos bien las declaraciones juradas, las trabajamos con tiempo, la validación es justamente entrar a la declaración, mirar que esté todo ok, para lo que también hay que mantener un criterio y tener un criterio, y enviar. Claro. Una cosa y estoy completamente de acuerdo con lo que tú comentas, Diego, además de que esto es un momento en el año, creo que también eso es muy importante, o sea, al final en el formulario 29 tú estás presentando la radiografía de tu empresa de un año y que solo va a cambiar con la siguiente del siguiente año, no es que mes a mes tú puedas hacer algún cambio, porque como decía antes, el F29 no está mostrando absolutamente nada respecto de solamente probablemente las ventas y una mirada muy parcial y absolutamente incompleta como para poder decir esto cambió o no. De hecho, los bancos normalmente justamente te dicen, no, van a tener que esperar hasta el otro año, hasta la otra renta, para poder mirar en el fondo si la situación cambió, para poder, por ejemplo, prestarle plata. Y una cosa que yo con los años he entendido como emprendedor, aquí de nuevo poniéndome, digamos, en el escenario, obviamente, del emprendedor, de una persona que tiene negocio, también, obviamente, como empresario, es que me empecé a dar cuenta cuando pasaban estos ejercicios de la renta, yo imaginaba, en mi absoluta ignorancia hace años, de que
de alguna manera, ahora que lo pienso, tendría que ser como media mágica en realidad para que eso fuera así, porque ahora ya entiendo cómo funciona y en el fondo qué información está y qué información no está. Y más encima, no, y más encima me enojaba con eso con mi contador, de que mi contador no es Diego por si acaso, en realidad, Diego le tengo un tremendo respeto profesional, pero yo tengo un contador hace muchos años y lo he mantenido porque es un contador que, de hecho, tuve dos contadores antes que no me gustaron y este otro contador, la verdad que estoy muy conforme y tengo harta comunicación con él igual. Me empecé a dar cuenta que, claro, tú cuando declaras mensualmente el F29. Entonces, de base, el servicio de impuestos internos y por tanto tu contador, porque tu contador normalmente tiene que tener acceso a tu sesión del servicio, la información que tiene de base para el F29 es lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás comprando, pero siempre y cuando que sean facturas electrónicas emitidas en Chile, ¿ya? Porque si es una importación, por ejemplo, no va a estar eso en Chile, o si te emiten una factura de papel, como antes era muy común, esa tampoco está en línea, entonces esa hay que ingresarla manualmente a la contabilidad, y además tampoco va a tener información o sea, también va a tener información, perdón, voy primero con lo que hay. Las boletas de honorario que te emitieron también van a estar ahí. Y en el F29, ¿qué más podría ser? Ventas afectas y exentas. Y no hay mucho más que pueda afectar en el fondo lo que yo vendí respecto de los costos, porque al final la renta es un ejercicio de costos versus, o sea, ingresos versus costos. Pero, ¿qué pasa con arriendos que no sean facturados, que se pueden facturar? Intereses de los créditos, sueldos. Sueldos, si tú tienes trabajadores, eso no aparece en el F29 necesariamente, por tanto tampoco van a estar ahí necesariamente, y probablemente se me quedan un montón de otros gastos que no están en línea con el servicio, de los cuales tu contador, vuelvo con el concepto mágico, que me gusta a mí ocupar esa palabra cuando quiero burlarme de cosas, por si acaso, si les dije alguna vez que era mágica la forma, me está riendo de ustedes. Básicamente lo que quiero decir es que el contador, si tú no conversas con él y no entiendes en realidad que podrías haber ingresado un montón de cosas a tu contabilidad para, en este caso, pagar menos impuestos o por último tener un mejor margen en términos de cómo manejar lo que finalmente se va a declarar, tu contador no se va a enterar y, bueno, yo creo que hay una responsabilidad también compartida. Tu contador debería preguntarte, sí, estoy de acuerdo. No, normalmente uno agarra a los contadores en el mes de marzo y abril, están vueltos locos y quizás en eso se falla un poquito. Y uno como emprendedor tiene que ir a decirle al contador. Y uno también tiene que poder, y por eso te preguntaba, Diego, lo que entra en el formulario, uno tiene que ser capaz de por lo menos ir a mirar el formulario y ver si, por ejemplo, los sueldos están incorporados, los arriendos están incorporados, porque puede que sea un montón de dinero que no está incorporado y ahí claramente estoy pagando quizá impuestos de más, cosa que se corregía simplemente con una conversa con el contador. Y Diego, ahí, bueno, tú llevas contabilidad hace años y tienes una cartera de clientes grande. En esa parte, ¿te pasa eso de que de repente tus clientes no te cuenten gastos que tienen y que después se encuentren con eso? Sí, sí, es clásico. O sea, yo creo que ahí nace también la premisa de poder entender. O sea, por ejemplo, hoy en día la labor del contador es justamente esa, po, la de estar pendiente, ¿cachai? De lo que está pasando, del cómo la empresa va evolucionando, de ir instruyendo al cliente y diciéndole qué cosas son relevantes. Normalmente lo que pasa en un proceso contable, en una oficina de contabilidad, sobre todo destinado como a las pymes, es que este momento es un momento súper estresante, po, porque yo me comunico, no sé, po, don Marco, tengo su balance, te mando el balance y lo primero que tengo es el desmayo de don Marco porque don Marco me va a llamar para decirme, no puede ser que, la típica del emprendedor o de la pyme, ¿y dónde están esos 50 millones que se supone que yo gané? Y ahí tú empezás a descubrir que hay toda una historia por abajo donde tú empezás a cachar de que, claro, hay inversiones que no se entiende que son inversiones. La gente también se guía mucho por la caja.
Yo tengo la historia de un amigo que yo quiero mucho, fue la primera persona que me dio la oportunidad de ocupar su oficina en esta aventura de hacer contabilidad independiente. Y él siempre vivía con este tema del concepto de la caja. Entonces, es como que nunca le cuadraba que tenía que pagar impuestos. Y es porque él tenía un negocio que era por rotación, ¿cachai? O sea, él vendía gráficas y era su primer año. Entonces, para poder hacer gráficas tenía que comprar al contado, pero para vender tenía que dar crédito. Entonces, la percepción de utilidad era bajísima, porque normalmente tenías dando vuelta mucho dinero por llegar y tú seguías comprando. Entonces ahí también la gente tiene que instruirse bastante y la presencia del contador es súper importante por esos dos motivos. Por uno, el caso clásico que dices tú, que en realidad tú te das cuenta y te empezás a juntar con el cliente y empezás a sonsacar hasta que empezás a entender básicamente cuáles son todas las cosas que no estaban incluidas y que había que incluirlas. Por eso siempre es importante la renta a tiempo, con lo que remarcábamos el otro día. La renta, de hecho, ya da lo mismo porque estamos en marzo. La verdad es que ya no vamos a salvar a mucha gente. Pero para el próximo año la gente tiene que entender que cuando se cumple el 31 de diciembre, el próximo día, después que carretearon el 1 de enero, el día 2 tienen que empezar a preocuparse inmediatamente de lo que es el resultado de la renta porque ese resultado ya es. Y desde ahí hay que empezar a generar justamente todas estas acciones. También la gente tiene que entender un poquito, y voy a poner un poco el resguardar el gremio de los contadores. La gente igual tiene que entender que entre más se acerca la fecha de la entrega de la renta, menos es el tiempo que uno tiene para disponibilizar. Entonces también, si uno quiere actuar con tiempo, para mí todavía están a tiempo dentro de este mes para poder hacerlo y poder tratar de hacer la mayor cantidad de movimientos y rebajas posible, entendiendo que el 21 de marzo ya empiezan los vencimientos de las DJs de régimen tributario. Y eso es súper importante porque ahí va justamente lo que tú decís, pues Marco. Y por otro lado, también pueden estar estos amigos que como mi amigo piensan que porque tienen poca caja no van a tener utilidad y a lo mejor sus negocios funcionan en este sistema como de engaño. Así que, claro, la contabilidad es súper importante en ese sentido y entender el emprendedor que finalmente el contador entrega un número y desde ahí nace la asesoría de la contabilidad. Es como el para qué me sirve. ¿Para qué me sirve este número? ¿Qué es lo que puedo hacer con este número? ¿Cómo rebajo este número? Yo creo que para mí por lo menos todas las preguntas son válidas. O sea, si una persona me pregunta cómo puedo bajar el impuesto, no lo encuentro una pregunta como decir, chuta, ¿por qué queréis bajar el impuesto? O sea, entiendo que quiere entender si es que puede o no puede. Y de hecho en esa pregunta muchas veces uno descubre, Marco, el hecho de que tenía arriendo, sí, pues si tengo arriendo. O no sé. Por ejemplo, otro clásico que me pasa a mí, que yo sube en la renta que tú tienes una bodega, por ejemplo, que yo no sabía que existía. Así que sí, pasa mucho y la gente entiende el negocio de él, pero muchas veces confunde la caja o la sensación de dinero con la utilidad de la empresa y así sucesivamente. Hay muchos errores dentro de esos conceptos que lamentablemente tiene que ver también con no tenemos una buena cultura empresarial. Así que en realidad el contador es como la persona que puede dar esa experiencia. Así que en relación a tu pregunta puntual, sí, mucho. Se da mucho el caso de que los clientes no saben ni siquiera cómo determinar bien su utilidad. Claro, o sea, al final, muchas veces si no hay conversa con el contador y bueno, supongamos que también hay mucha gente que puede que llegue a la renta habiéndose enterado en unos días antes de que tenía que declarar, en el fondo. De hecho, ahora que he estado publicando un poco respecto del proceso de este año, haciendo como algunas cosas como de preguntas y todo, en el mismo live igual salía, hay gente que, claro, se está dando cuenta que ahora tiene que en el fondo tenía una empresa, aunque no tenía movimiento, va a tener que hacer renta, y ahí es difícil probablemente para un contador si justamente te toma en la última instancia, apurado simplemente para cumplir con la presentación del formulario,
muy distinto, y por eso yo abogo tanto por el tema de tener un servicio contable permanente contratado siempre, no importando el tamaño del negocio, y que debiera ser un costo que uno tiene que poder asumir, y esto lo he dicho en otros videos también, y sé que suena duro, pero así nomás es. Si a ti no te da para pagar de repente 30, 40, 50 lucas en el mes, que no son altas, con el negocio que tienes, o sea, si el negocio ni siquiera genera para pagar eso, mi primera aproximación sería que probablemente no debieras tener negocio. Así de simple, pero esto es necesario y te va a ahorrar un montón de otras cosas más. Las multas además son súper caras por el tema de aprender haciendo acá y por lo mismo, cuando el contador te conoce, cosa que también conversábamos con Diego antes de partir con el video, el contador ya entiende más o menos cómo es tu renta, sabe lo que tiene. O sea, por ejemplo, mi contador hoy día conoce las empresas que tengo, sabe más o menos los ingresos que tengo, sabe cuál es más o menos mi disposición o no a pagar más o menos impuestos y cómo se puede manejar eso. Y es muy distinto que yo fuera a buscar ahora en marzo un contador. Igualmente acá, y aquí después voy, Diego, con la pregunta de otras cosas que pueden ser integrantes de la declaración de renta. Supongamos que tú estás ya en el escenario de que con este video u otros te enteraste ahora, estás recién partiendo y todo. Esto tampoco es como, en el fondo, para que se sientan como que ahora los estamos retando y no hay nada que hacer. Para nada, o sea, tienes que considerar que sí o sí tienes que cumplir con tu obligación. O sea, eso es súper importante. O sea, no declarar renta, y ahí Diego también después te doy el pase para que hablemos un poco de las declaraciones juradas que son integrantes y las multas también asociadas a no declarar o finalmente tener que rectificar y una serie de cosas. Tienes que declarar, estás completamente a tiempo de poder hacerlo, de todas maneras, y hay, digamos, hay formas todavía de poder llegar perfectamente a poder declarar. Y de aquí en adelante, o sea, pensando en preparar en 2021, renta 2022, ya con tu negocio funcionando, si adquieres un servicio contable permanente, vas a llegar súper bien preparado y esto no va a ser un estrés, no va a ser un tema, digamos, terrible, para nada. Vas a tener instancias para poder prepararlo e incluso vas a llegar relajado a abril cuando tengas que presentarlo porque vas a saber el resultado hace rato y además va a ser un resultado que tú ya conversaste y que en el fondo un resultado que asumiste que te beneficiaba, que podías manejar en su pago si corresponde pago y una serie de cosas que de verdad te dejan tranquilo. Yo los primeros años, cuando descubrí la renta, me estresaba mucho, no entendía nada, entonces era un periodo que ya, yo me empezaba ya como en octubre, ya me empezaba a estresar. Además que en ese tiempo, no, siempre he tenido negocios que venden harto, pero en ese tiempo trabajaba mucho con una empresa que es de tecnología y los márgenes de utilidad eran muy altos. Muy, muy altos. Entonces, yo siempre estaba estresado, casi como que no quería facturar, pero no podía no facturar, porque bueno, no se puede porque va haciendo impuestos, pero además tenía clientes grandes que no me iban a perdonar no dar factura, y además clientes del Estado que si no tampoco no me iban a pagar, y por ende era un estrés permanente y hace muchos años ya que en el fondo con una adecuada planificación para mí no es tema la renta. Para nada, o sea, obviamente que es una preocupación, pero no es una cuestión de estrés porque ya sé más o menos qué es lo que va a hacer, cómo se va a manejar, uno aprende también qué se puede y qué no se puede hacer en todas estas conversas con el contador. Así que, digamos, invitarlos a que si no han visto resuelto el tema de su renta, buscar servicios contables como ahí el joven que está ahí en la ventanita chiquitita que hace este trabajo, porque hay que hacerlo y después de aquí para adelante, quizá si uno no lo está haciendo bien, hacerlo mucho mejor. Ahí ahora, Diego, te dejo retomar porque obviamente lo tuyo es lo más interesante en este video, respecto de qué pasa si no, por ejemplo, si no declaro o qué más debiera ir con la declaración de renta, para que uno también se pueda fijar respecto de lo que debiera exigir. A ver, yo creo que como te decía adelante, yo creo que lo primordial es poder saber, por ejemplo, básicamente el resultado de la operación del ejercicio. Uno sabiendo cómo está eso, evidentemente se puede acercar mucho más a lo que es el resultado de la operación y eso es un indicador inmediato de finalmente la,
la urgencia de necesitar una solución. Pues. Entonces, finalmente, hay que entender que esto tiene un pago probablemente condicionado a un resultado y eso es súper importante de hacer. Pues. No sé, Marco, si existe la posibilidad como de compartir pantalla y podríamos Por ver un supuesto. poquito lo que son las declaraciones juradas y ese tema. Te voy a inmediatamente dar control de la pantalla. Dame un segundo. Claro, así hacemos un pequeño paso con los amigos y terminamos de entender un poco algunas cosas que son súper interesantes. Ya, ahí te di permiso de anfitrión, así que ahora ya me puedes compartir pantalla. Ya. Voy a hacer algo que no debería hacer, pero que es súper fácil. Voy a compartir la pantalla completa, ya así que me subo, bajo, porque es más fácil para mí, don Marco. Ahí está ya se ve el negro ya por lo menos. Ya. ¿Se ve ya la pantalla o no? Aquí nos estamos enterando de todas tus operaciones, digamos, de Ya. narcotráfico. Mira, por ejemplo, acá tenemos un cliente amigo mío, un muy buen amigo, un muy buen cliente, que hemos hecho hartas cosas. Y por ejemplo, aquí está RPyme en su versión gratuita, o sea, esta es la versión gratuita, es freemium, ustedes se pueden meter, mientras tengan movimiento, RPyme lo apoya y de hecho tiene ahí soporte y todo el cuento en la versión gratis, así que denle una vuelta. Pero aquí iba yo con el tema de poder saber tú también tus resultados. Por ejemplo, con estos muchachos tú te inscribí y tenías acceso a esto, mira. En este caso, este cliente tiene compras, o sea, perdón, tiene ventas, compras, honorarios. ¿Ya? O sea, una figura la más transversal que existe en Chile. Todavía no se paga sueldo, todavía hay muchas cosas que no hacen, pero mira lo particular de esto, en versión gratis. Yo puedo, bueno, lo primero que hace este sistema, también para que la gente lo evalúe, es ir a buscar la historia y bajarla. O sea, aquí no hay movimiento de uno no descarga, sino que el sistema va a buscar toda la información de la empresa y la trae. De hecho, puede ser comparativo y otras cosas. Pero me voy a ir al año 2020, que es el que le interesa a la gente. De acá yo, por ejemplo, si esta persona no supiera, tiene una utilidad altísima para una persona, 47 millones. Desde aquí nace la premura, desde aquí nace el saber qué es lo que se debe hacer y cómo yo debo finalmente declarar los impuestos. ¿Por qué? Porque como decía Marco, si uno esto lo ve a tiempo, uno podría tomar una decisión. Ahora voy a hacer un passing súper rápido para mostrarles, por ejemplo, algo que es súper importante y tiene que ver con cómo la persona debería ir proyectando su reacción ante la renta. Por ejemplo, puntos importantes, Marco. Cuando se entra impuesto interno, que normalmente uno entra de esta manera, lo importante sería dar clic acá en mi SI para saber lo primero. Costado superior derecho de nosotros, izquierdo de la pantalla, acá arriba existe una parte que es súper preponderante, que es el régimen tributario. El régimen tributario básicamente les dice a ustedes si la empresa debe o no debe pagar impuestos. Entonces, en este caso, esta empresa es una empresa que está en un régimen ProPyme, que me imagino que en algún capítulo posterior, Marco, le vamos a dar una vuelta al régimen en sí. Pero eso ya es un indicador. O sea, lo primero que debe saber su contador, y usted debe estar claro que su contador sabe, es a qué régimen tributario pertenece. Lo segundo es poder entender cuál es el concepto de las declaraciones juradas. Para ello, nos vamos a ir al menú de declaraciones juradas, que está en servicios online, declaraciones juradas, servicios online, declaraciones juradas, donde si ustedes dan clic, solamente hay que seguir el concepto renta, declaraciones juradas de renta, y posteriormente mis declaraciones juradas. ¿De qué va a servir esto, Marco? Va a servir para poder nosotros tener una primera percepción de lo que impuestos internos espera de nosotros. Es decir, impuestos internos presume que nosotros deberíamos entregar las declaraciones juradas que están acá, para que todos los amigos lo revisen después en su impuesto interno. Acá ustedes se van a encontrar con que tienen primero una separación entre declaraciones de régimen y declaraciones comunes. Las declaraciones por régimen, básicamente van a ser una. En este caso, sistema transparente, la 1947,
la del régimen ProPyme general tiene otra, que es el de la 1948. Y acá abajito aparece lo que Impuestos Internos quiere de nosotros, Marco. Finalmente, esto ya te denota a ti qué es lo que está esperando Impuestos Internos de parte tuya. En el caso de esta persona, está esperando que nosotros enviemos las declaraciones juradas de sueldos y las declaraciones juradas de honorarios, tal cual aparece acá. Quizás la gente se quiere preguntar o querrá saber cuáles son todas las declaraciones comunes. Es bastante fácil de saberlo porque en la parte inferior, acá donde dice otras declaraciones, existe un desplegable donde ustedes se aprietan, pueden elegir DJs comunes. De esta manera ustedes pueden saber cuáles son las otras comunes. ¿Para qué? Para que ustedes mismos le puedan preguntar a su contador: contador, vi que había una declaración jurada para bienes raíces arrendados. ¿Me corresponde? Contador, vi que existe una de créditos de PPM a disposición de los socios. ¿Me corresponde? Y desde aquí yo creo que, Marco, nace algo que es súper importante, que es la factibilidad de ir conversando con tu contador y tú poder ir entendiendo por qué están o no están integradas las declaraciones juradas que están acá. De hecho, muchos de ustedes al entrar ahora se van a encontrar solamente con declaraciones juradas de este tipo, donde aparece la connotación de la declaración y un botón por declarar. Entonces lo que hay que preguntarle al contador, o lo que tienen que hacer ustedes, es ir preguntando. Si el servicio es mensual o están comprando un servicio anual, las preguntas son las mismas. El contador tiene que explicarle por qué están hechas o por qué no están hechas las declaraciones juradas. En este año, la declaración jurada, bueno, este año y el año anterior, la declaración jurada de honorarios se hace de manera automática, pero voy a tomar las palabras que dijo Marco hace un rato atrás y hay que estar súper claro que la obligación y la responsabilización de la información es de ustedes. Es decir, aunque Impuestos Internos predisponga de herramientas para facilitar el cumplimiento, la obligación siempre termina siendo de igual manera de ustedes. En este caso voy a aprovechar de dar un datito, y es que las declaraciones de impuestos, perdón, las declaraciones de sueldo normalmente quedan de este color mientras no aparezcan en los sistemas las declaraciones juradas de las AFPs. Entonces, cuando las AFP cumplan con enviar sus declaraciones juradas, se van a liberar esto. Así que si usted tiene contador y mandó la 1887 y aparece de este color azul que dice con observaciones, todavía no lo rete, espere por lo menos 14 días más y vas a ver si eso está bien hecho. Pero en el fondo también hay que entender que hay que tener un poco de flexibilidad en renta también con los profesionales, porque hay muchas cosas que tienen explicación. Así que también ahí para que los colegas se sientan apoyados, respaldados de mi parte. Y una súper importante, Marco, y aquí voy a recalcar el tema eh, de ojo con las propuestas. Ha sido muy proliferado el concepto de que todos los regímenes ProPyme, tanto transparente como, no como el general, van a venir con una propuesta. La propuesta del no transparente o del general todavía no aparece, pero los que están en el régimen ProPyme transparente ya tienen la posibilidad de ver su asistente. Así que el que quiera explorar este mundo ya puede dar una visualización. Pero yo quería hacer una acotación aquí con algo que dijo Marco y es súper importante. Si ustedes se dan cuenta, voy a volver al ejemplo de este amigo. Él tiene una utilidad de 47 millones. Y por ejemplo acá yo podría saber lo que Impuestos Internos espera de él. Aquí por un tema técnico yo voy a cambiar de pantalla, ¿ya? Que tiene que ver con que me tengo que volver a loguear. Yo obviamente tengo que guardar el resguardo de este amigo que estoy aprovechando sus datos para trabajar. Ustedes tienen que apretar este botón de asistente que les va a pedir volver a loguearse con root y clave de la empresa, y ustedes van a caer en esto. Una vez que caen acá, van a encontrarse con la famosa propuesta o asistente de impuestos internos, donde si uno hace siguiente, Marco, a diferencia de otro año, y probablemente después podemos hacer un video reacción más profundo de esto, ya vienen varias cosas que son importantes y las podemos ver en otro video, pero finalmente viene un asistente, que es el asistente clásico. Y este asistente ya viene precargado con mucha información.
Y esa información dice finalmente todo lo que yo debí haber ganado en el año y todo lo que yo debí haber comprado en el año. Y acá, por ejemplo, algo de lo que decía Marco, es nuestra obligación definir para efectos de nuestra renta si esto fue pagado o no pagado. Es decir, no estamos obligados a aceptar que ganamos 39 millones si es que no se nos pagaron los 39 millones en el año. Entonces aquí ya empieza la premisa de la que estábamos hablando de recién, que es que, ojo, igual se necesita un poco la mano del contador, porque aquí lo que está haciendo Impuesto Interno es dar todo por pagado. Significa que te está obligando o te está proponiendo, más que obligando, te está proponiendo reconocer el total de los ingresos, siendo que existe un beneficio tributario que dice que solamente tú deberías pagar impuestos por lo que realmente te pagaron. Es decir, si de los 39 millones, 9 millones estaban pendientes al final del ejercicio, tú podrías estar pagando impuestos por 9 millones de más. ¿Ya? Eso es súper importante darle una vuelta. Después viene una connotación segunda, que son los egresos. Nuevamente entramos en la misma premisa que Marco muy bien ha tocado en este capítulo, que es que básicamente te empieza a advertir. Dado que registras facturas exentas, esta puede restarlas en arriendos pagados. O sea, te empieza a decir, primero, te acaba de decir que no está incluyendo las facturas exentas, sino que tienes que incluirlas tú. Por ejemplo, yo soy un servicio exento. Significa que este contribuyente o este cliente, mirado desde mi punto de vista, no tiene incluidas mis facturas. ¿Por qué? Porque son exentas. Entonces te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Si no sabes hacerlo y aceptas lo que Impuesto Interno te está proponiendo, mis facturas anuales no van a estar. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo. Se sigue abultando el monto de pago de impuestos y tú estás renunciando al uso de tu derecho de usar los egresos. Entonces acá habría que terminar de complementar la información, como lo estamos comentando recién, con arriendos y con otros. Por ejemplo, acá pasa lo que dice Marco, como yo ya cargué las remuneraciones de este cliente, las está rebajando. Si no estuviesen cargadas y no estuviese hecha la declaración jurada, eso no pasaría. Por lo tanto, también ustedes pueden instruir que las declaraciones juradas deben hacerse en un orden y no como a ustedes se les ocurra hacerlas. No es que voy a hacer la que está primero primero. No, el contador es el que tiene que decirle a ustedes o quien debe ayudarle a definir qué declaración jurada es primero y cuál es después. De esa forma, uno va cargando a medida que va pasando el formulario los datos de manera automática. Si no estuviesen de manera automática, habría que trabajar en cargarla. Por ejemplo, gastos de renta de fuente extranjera. Aquí ya empezamos el tema que estaba hablando Marco. Servicios pagados que no están cargados de manera automática y debería cargarlos yo. Marco también lo mencionó. Arriendos pagados. Ojo, arriendos que están por contrato y no por factura, no se cargan automáticamente acá. Tienen que cargarlo ustedes. Y así varios ítems, como se dan cuenta, hacia abajo. Después con Marco seguramente vamos a hacer, como les digo, un video reacción que quizás va a ser más interesante que lo que está acá. Y esto finalmente da un resultado. Y ese resultado es que si ustedes continúan, va a ser finalmente la presentación finalmente que ustedes están aceptando. De hecho, voy a hacer algo acá. Me voy a tomar una libertad, Marco. Voy a usar la buena onda que tengo con este cliente y voy a ingresar a ver su DJ, si te parece, para que la puedan comprobar con el ejercicio, porque hasta este momento no le estoy mostrando el mismo ejercicio, por ende la gente va a decir, pucha, a un lado tiene varios millones de utilidad y acá no lo tiene. Entonces lo que voy a hacer, me voy a loguear. Y le vas a Eh, bloquear la plataforma. y le voy a bloquear la plataforma porque no, es Por que los tres intentos de si RAM. si te dijera la clave de este muchacho, te matáis de la risa. Por eso incluso voy a evitar usarla delante de ustedes porque si no se van a mofar de él por mucho rato. Ya, mira, por ejemplo, acá estamos en la misma persona que yo le estaba mostrando acá en el RPIME. Y van a ver justamente el efecto, ¿ya? El efecto de esto.
Ah, no, pero es contabilidad completa, no lo va a poder mostrar porque estaba mostrando el asistente de contabilidad simplificada. Ya, pero finalmente lo que yo quería demostrar a través del asistente Marco era dar justamente peso a lo que tú estabas mencionando que tenía que ver con el tema de que finalmente eh, hay muchos datos que ingresar. Posteriormente a esto, ¿Cómo afecta finalmente el ingreso manual de gasto a la base imponible las utilidades con las que aparecías, cómo se van a rebajar y cómo eso va a finalmente generar un mucho menor pago de impuestos? claro, y acá hay algo súper interesante, Marco, también para los amigos. O sea, finalmente, acá, o sea, no tienen para qué desgastarse buscando como la fecha y todo el cuento. Tienen que entrar acá y acá están las fechas de los vencimientos de cada una de sus declaraciones. Si ustedes no hacen esto en tiempo y en forma, van a empezar las multas. ¿Cuál es la multa por no hacer algo de esto en el periodo que corresponde? La base de multa parte desde 2 UTM. O sea, podría llegar a deber hasta 110.000 pesos solamente por el hecho de no haber hecho esto en tiempo y en forma. Evidentemente, después existen condonaciones y otras cosas que se aplican, pero la deuda real es de alrededor de entre 1 a 2 UTM por cada declaración jurada que no se efectúa en tiempo y en forma. Así que es súper importante que la gente sepa eso y sepa que aquí están los tiempos. O sea, si tienen un contador y el contador, por ejemplo, hasta el momento no le ha dicho nada, hay que empezar a hablar con el contador porque le quedan solamente pocos días, 12 días por ejemplo, para la ejecución de esta DJ. Si ustedes no saben este resultado, que por ejemplo acá este cliente lo sabe, lo conoce, y ya hay que entrar a preocuparse, como decía Marco delante. Ahora, qué es lo importante de todo esto? Recalcarle a la gente, Marco, que este es el corazón de la renta. Aquí es donde se determina, si se dieron cuenta, al pasar por la declaración jurada de este sistema, nosotros llegamos hasta la determinación de una renta que finalmente es el reconocimiento de la utilidad. O sea, si yo al hacer esta declaración jurada llegué hasta el final y la envié, finalmente lo que yo estoy diciendo es lo que yo estoy mandando en este momento es lo que yo acepto solemnemente de que es mi utilidad hasta este momento. ¿Y qué es lo que podría llegar a pasar? Que Impuesto Interno va a entender que eso es lo que uno tiene que declarar. Después lo que nosotros hablábamos con Marco delante, la capacidad de posteriormente mandar el formulario 22, que es más que nada la validación de todo este camino, es simplemente llegar acá, ir a la declaración de renta, declararla, que aquí no vamos a poder declararla porque estamos en el año que no corresponde, pero una vez que uno aprieta este botoncito, lo que hace es decir que todo lo que pasó en las declaraciones juradas es lo que aquí debería estar inscrito. Y al momento de hacerlo y enviarlo, ya es un sello, como yo decía antes, final de que yo estoy aceptando todas las situaciones que pasaron antes. O sea, yo ya tuve la oportunidad, mediante de las declaraciones juradas, de defender mis costos, tuve la oportunidad de defender mi utilidad, tuve la oportunidad de poder rebajarla lo más posible y si lo hice o no lo hice, eso va a traer las problemáticas y las connotaciones posteriores. Aquí yo lo único que recalcaría, que tú lo dijiste en delante, Marco, las declaraciones comunes. Ojo con las declaraciones comunes, porque esta es nuestra defensa de los gastos. Aquí es donde yo le puedo decir al Estado, no me cobre los impuestos de los sueldos, porque yo los sueldos se los pagué a todos estos colaboradores. No me cobre a mí el dinero de los honorarios, porque estos honorarios se los pagué a todas estas personas, y así pasa sucesivamente con los arriendos y otros conceptos que también Marco muy bien nombró en algún momento. Así que yo creo que esta es una muy buena muestra, Marco, de cómo funciona el tema, cómo funciona el sistema, y para que también los amigos vayan dándole importancia. O sea, este es el momento para defenderse. Si se dieron cuenta, hasta el 17-24 de marzo, las declaraciones juradas que permiten más tiempo les permite defenderse. Ahora aquí pasa algo súper cuático que yo nunca lo he entendido, Marco. Si la declaración jurada de régimen, que es la que dice todos tus costos, vence el 17, ¿por qué la de arriendos vence el 24? Nunca me lo voy a explicar. Se supone que debería ser el vencimiento antes o durante, pero son cosas de impuesto interno. Pero finalmente lo importante es que es hoy el momento de defender estos costos para no tener que pagar impuestos excesivos, porque como ustedes se dieron cuenta, toda la plataforma de impuestos internos está pensada y destinada a reconocer
la utilidad que le espera. El ideal para impuesto interno es que nosotros tuviéramos ventas y le pagáramos el impuesto sobre las ventas. El costo es algo que tenemos que defender nosotros. Excelente la explicación, Diego. Se me viene una pregunta, digamos, que puede estar pensando alguien para dejar en los comentarios. Si yo tuve movimiento, creé una empresa en el año 2020, no tuve movimiento, ¿tengo que hacer declaraciones juradas? Sí, sí, y me trajiste al tapete dos situaciones que son importantes. Por ejemplo, las personas sin movimiento se van a encontrar que aquí existe una primera que está separada de las otras. Esa es obligatoria, Marco, para todo el mundo. Puede haber un concepto de que va a ser enviada en cero, sí, puede ser enviada en cero, pero si no la envían, les van a cobrar la multa de las dos UTM y va a venir toda la problemática de la renta y van a tener que hacerla igual. De hecho, por ejemplo, supongamos si alguien no tiene movimiento, que este es un clásico, los clientes te llaman y te dicen es que el año 2019 o 2020 yo no tuve movimiento, entonces no hice la declaración jurada porque yo entendí que sin movimiento. Cuando Impuestos Internos lo invita a regularizar, los va a obligar a hacer esta declaración, uno, y les va a obligar a enviar la renta. La multa de esta declaración, dependiendo del año, puede ser 12.500 pesos, que se transforman en 25 y podrían llegar a costar los 50 cuando ya se anula el efecto de la condonación. Es decir, podrían llegar a deber dos UTMs, que para mí la idea es que se acostumbren a ese concepto y podrían llegar a deber en algún momento 110.000 pesos. Y aparte de todo esto, Marco, mandar la renta a destiempo también tiene un castigo que también es alrededor de una UTM, donde normalmente va a tener que pagar también 50 lucas más por el hecho de enviarla tardío. O sea, en algún momento podrías estar peligrando en tener que pagar una multa entre 150 o 200.000 pesos solamente por no haber enviado un formulario que supuestamente era de sin movimiento y tenía que estar en cero. Así que la responsabilidad sobre esto es súper importante. Claro que sí. Y de hecho ahí como que, digamos, creo que para muchos esto queda bastante más claro. Este es un tema mucho más largo. La idea de este video era hacer una aproximación a lo que es el F22 y las implicancias que tiene e igualmente cuáles son los añadidos que tiene, que son justamente las declaraciones juradas que muy bien explicó Diego y la tremenda importancia que tienen, porque acá finalmente hay una presunción del Servicio de Impuestos Internos de que nosotros solamente ganamos plata y de que no tenemos costos. Una buena parte de nuestros costos no están, no existen, son las puras facturas de compra serían las que aparecen ahí, pero todas las otras cosas en el fondo se declaran mediante las declaraciones juradas. Creo que queda, bueno, si alguien hay algún porfiado que igualmente quiere entrar a jugar con esto, uno no los puede obligar a nada, pero a mí me queda bastante claro con esto de que este es un trabajo de los contadores que los emprendedores tenemos que entender y poder en el fondo rebatir incluso en algunos casos. Yo he tenido discusiones fuertes con mi contador en términos de que no, pues si a mí, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que esto vaya así y mi contador diciéndome no, Marcos, porque si es que hacemos esto así, después resulta que nos puede pasar esto. E incluso me he llegado a punto donde él me ha dicho, yo soy medio temerario de repente con las cosas, me dice, ya, ok, hagámoslo como tú dices, pero si después pasa esto, yo obviamente te voy a ayudar y te voy a en el fondo defender como contador, pero tienes que asumir que las consecuencias pueden ser estas. Pero sé, digamos, estoy tomando la decisión a conciencia, muy distinto a no saber. Así que creo que la invitación sería, Diego, sobre todo a los que están un poco más perdidos con esto, a que están absolutamente en fecha de poder acercarse a un contador. En la caja de descripción están los datos de Diego, igual que están en el video anterior de Operación Renta. Diego se dedica a todas estas cosas, tiene toda la disposición de poder atenderlos y como él ha dicho, estamos en fecha. O sea, claramente no estamos en fecha para planificar lo del año 2020, si lo del 2020 ya sucedió, pero estamos en fecha de poder hacer un montón de cosas que pueden ahorrarnos muchos recursos, evitarnos multas
y hacernos el hábito también de aquí en adelante hacer las cosas bien y planificadas. Te quiero agradecer un montón, Diego, la presencia. Diego va a estar permanentemente abordando estos temas con nosotros, así que de verdad que un placer tenerte acá, Diego. Y a nuestros amigos, como siempre, muchas gracias por ver este video. Creo que estos son temas muy importantes de tocar. Compartan este video, suscríbanse al canal para que vean más videos de Diego. Si están un poco aburridos de los míos, vienen más videos de Diego. Por último, que hace que sea el margen, denle me gusta al video, nos ayuda un montón para seguir creciendo como canal y nos vemos en el próximo. Gracias, Diego.